partida de esto que vamos a plantear hoy tiene que ver con las reflexiones de un autor, de un sociólogo, el señor Michel Maffesoli. Este autor es un autor contemporáneo que viene desarrollando una serie de tesis sobre el asunto del papel que los jóvenes y en general pues la manera como la juventud está situándose frente al mundo que estamos viviendo hoy. A ver, en términos iniciales tendríamos que decir esto: el papel y el rol de la juventud en estos momentos, o sea, en la sociedad contemporánea, estamos hablando pues, de un nuevo siglo, un nuevo milenio, viene transformándose, digamos, radicalmente. ¿Por qué? Porque si nosotros miráramos retrospectivamente unos 30 o 40 años atrás, podríamos decir que la juventud tenía un papel protagónico, pero en un sentido un poco distinto. ¿Protagónico por qué? Porque era una juventud que irrumpía, por ejemplo, cuestionando la guerra, cuestionando la violencia, cuestionando, por ejemplo, ciertas formas tradicionales de la familia, ciertas formas tradicionales de establecer relaciones con el otro, las relaciones de pareja, y, digamos, tuvo que ver esto con un contexto muy difícil que era el contexto, por ejemplo, de la guerra de Vietnam, particularmente, por ejemplo, en el caso de los Estados Unidos a nivel mundial, generó una ola, digamos, de protestas muy importantes en muy distintos países, empezando por los Estados Unidos y pues extendiéndose a los países europeos y también a los países latinoamericanos. Por el otro lado, por ejemplo, en algunos países, particularmente en Francia, en 1968, es decir, hace 43 años, se dio un movimiento juvenil muy importante que ha sido históricamente llamado el movimiento de mayo del 68. Los estudiantes, es decir, jóvenes entre 18 y 25 años, cumplieron un papel protagónico allí porque su reivindicación fundamental era exigir un cambio en las formas pedagógicas y en los contenidos educativos que se les brindaban inicialmente en las universidades francesas, pero extendido también, digamos, a los niveles que llamaríamos en Colombia la media y la educación secundaria. Es decir, querían unas nuevas formas de educación, unas nuevas formas pedagógicas, unos nuevos contenidos, por ejemplo, para que fueran ofrecidos allí en las instituciones educativas. Estas protestas se fueron extendiendo pues, de una manera muy fuerte y los fue llevando a que finalmente el Estado francés en ese momento empezara a reprimir las movilizaciones de los estudiantes. Ustedes saben que, por ejemplo, el movimiento estudiantil y los estudiantes, cuando quieren reclamar algunos derechos o cuando quieren reclamar, por ejemplo, algunas transformaciones en la vida social, optan por las marchas, por las movilizaciones, que son, por ejemplo, los mecanismos mediante los cuales nosotros defendemos nuestros derechos. Es decir, cuando uno quiere defender un derecho, el derecho a la educación, o un derecho en cualquier otro contexto, el derecho a la salud o cualquier otro derecho, pues uno fundamentalmente se moviliza o se convoca con nosotros precisamente para protestar frente al Estado que en principio es el que tiene que garantizar, por ejemplo, sus derechos. Es decir, salud, pero en el caso, por ejemplo, de los jóvenes, sobre todo educación, como estaban reclamando los jóvenes de Francia. Entonces ese movimiento se llamó el movimiento del mayo del 68. Allí hubo la presencia de todas maneras de algunas corrientes políticas de izquierda, y ese es un asunto, por ejemplo, muy importante de tener en cuenta. Una politización de la juventud en ese momento, en el sentido de las corrientes políticas de izquierda, influidas, por ejemplo, por el pensamiento de Marx y otros teóricos de la llamada Escuela de Frankfurt alemana, que desde posiciones de izquierda buscaban entonces generar esas transformaciones de la educación en principio, pero también transformaciones de la sociedad y transformaciones del Estado. Es decir, ellos querían finalmente, como resultado, por ejemplo, de su acción política, de su movilización, tomarse también el poder. Y hay que decirlo, por ejemplo, que en Francia ese movimiento de mayo del 68 estuvo a punto de dar al traste con el gobierno de un señor muy importante allí que gobernaba Francia en esos momentos, que era el señor Charles de Gaulle, héroe militar francés de la Segunda Guerra Mundial. Ese movimiento de mayo del 68 se extendió a otros países europeos, Italia, Eslovaquia, se extendió en América Latina, por ejemplo, a un país grande de Centroamérica, que es México, donde unas marchas de los estudiantes generaron, por la represión del gobierno de Díaz Ordaz, que era el presidente de México en ese momento, generaron lo que se llamó la masacre de la Tlatelolco. Los estudiantes salieron a manifestar, a marchar hacia una plaza, la plaza de Tlatelolco, y el gobierno, el gobierno de Díaz Ordaz, la alternativa que tuvo fue reprimirlos a bala física. Es decir, mató estudiantes como resultado, por ejemplo, de su pretensión de erradicar esas protestas, de acabar con esas protestas estudiantiles. Eso se llamó la masacre de Tlatelolco, como resultado también de esa reivindicación que estaban haciendo los estudiantes de su derecho a la educación. En Colombia eso también tuvo unas repercusiones
pero ya un poquito después, 3 años después, en 1971, cuando en las universidades colombianas, sobre todo en las universidades públicas, los estudiantes empezaron a exigir también algunas reivindicaciones de tipo democrático. Por ejemplo, empezaron a exigir democracia, que las estructuras de las universidades fueran menos verticales, que el gobierno universitario, los consejos superiores universitarios, tuvieran mayor presencia de profesores y estudiantes, y no tanto la presencia de políticos industriales o de miembros de la iglesia, como ocurría incluso en las universidades públicas, que eran manejadas por políticos, por industriales, y en esa época por los mismos miembros de la iglesia, es decir, estoy hablando de 1971, hace 40 años exactamente. Entonces aquí también, digamos, en el contexto nuestro, en el contexto colombiano, las universidades públicas, particularmente, por ejemplo, en la Universidad de Antioquia fue muy fuerte eso, se dieron igualmente movilizaciones y marchas luchando por eso que se llamaba el programa mínimo de los estudiantes. También reivindicaban cosas, por ejemplo, como la autonomía universitaria, también reivindicaban, por ejemplo, cosas como nuevos contenidos educativos, también reivindicaban una educación más crítica, también reivindicaban cosas, por ejemplo, como que la universidad fuera científica, abierta al pueblo y garantizando entonces una mayor presencia de personas de los sectores populares en las universidades públicas. Porque entonces se decía que la universidad debía ser popular, científica y de masas, para el pueblo, masiva y difundiendo entonces el pensamiento científico. Entonces digamos que ese fue uno de los efectos que tuvo esos movimientos estudiantiles europeos en el contexto latinoamericano y en ese caso en el contexto colombiano. Pero entonces ese movimiento estudiantil estuvo muy ligado a un movimiento más general de los jóvenes que decía yo ahora, estaba buscando cambiar ciertas formas, ciertas costumbres muy hostiles de la sociedad. Por ejemplo, el movimiento hippie, que era un movimiento contemporáneo, que era un movimiento juvenil, reivindicaba paz y amor, reivindicaban que no a la guerra, reivindicaban que frente a las relaciones sexuales los jóvenes tuviesen la posibilidad de tener relaciones sexuales por fuera del matrimonio. Era la época también donde empezaba a aparecer la píldora anticonceptiva como un elemento, por ejemplo, de contracepción, y con la posibilidad entonces de un disfrute de la sexualidad no ligado meramente al asunto de la reproducción y del tener hijos. Entonces se desligaba la sexualidad de la mera reproducción y se pensaba también en la sexualidad como un asunto de placer, como algo que produce placer y goce al individuo. Eso lo estaban reivindicando, por ejemplo, algunos de esos movimientos juveniles, tratando, por ejemplo, de contraponerse a la mera institución matrimonial como una garantía, por ejemplo, de supuesta estabilidad en el largo plazo de las parejas y de las relaciones de las personas que establecían pues, relaciones de pareja en esa época, en ese momento. También reivindicaban entonces frente a sus padres el hecho de tener una mayor apertura en las familias, reclamaban más diálogo, más democracia en la institución familiar. Digamos, la familia en esa época, hace 40 años, la familia que le tocó vivir a esos jóvenes eran familias muy autoritarias, muy represivas, donde el padre era como la autoridad central. Es decir, existía la autoridad de lo que llamaban paterfamilias. Las que han leído, por ejemplo, la Carta al Padre, recuerden, en la Carta al Padre, esa autoridad tan fuerte, tan férrea, tan autoritaria del padre. Entonces esos jóvenes también reclamaban una familia más abierta, una familia más democrática y una familia que permitiera entonces unos escenarios mayores de diálogo. Entonces, esa juventud, digamos, estuvo muy atravesada por esas ideas de izquierda, por esas ideas que se llaman contestatarias y por esa aspiración, por ejemplo, incluso a dirigir el destino político de las naciones europeas y de las otras naciones donde este movimiento estuvo impuesto. Por ejemplo, consignas de esos estudiantes y de esos jóvenes hace 40 años. Con la imaginación al poder, fue la consigna más famosa de los estudiantes, con la imaginación al poder. Es decir, ellos no querían cambiar solamente el escenario educativo, la escuela, sino que querían el poder de la sociedad. O sea, eran jóvenes que querían tener el poder social. Otra consigna, por ejemplo, que fue muy famosa en esos momentos por parte de esos jóvenes hace 40 años, prohibido, prohibir. Prohibido, prohibir. Es decir, una consigna abiertamente contestataria, como ustedes lo ven. Es decir, como tenían unas familias muy represivas, muy autoritarias, unas familias que prohibían, prohibido hacer esto, no, unas familias que negaban, que estaban permanentemente diciéndole al joven, no, no haga esto, no haga esto. Entonces ellos levantaron una consigna, prohibido, prohibir. Entonces, otra consigna bien importante de ese movimiento contestatario de los jóvenes. Pero ese escenario, miren, ese escenario fue cambiando. Los jóvenes finalmente no lograron llegar a tomarse ese poder. Algunas de las cosas, por ejemplo, en la vida social y en la vida cotidiana sí cambiaron. Evidentemente las familias se fueron flexibilizando cada vez más,
el papel de los jóvenes fue cada vez más importante en el ámbito familiar y en el ámbito social. Los padres de familia, el pater familias clásico de Kafka, fue perdiendo toda esa fuerza que tenía antes, y eso fueron cambios, digamos, importantes en la vida social. Los gustos musicales, los gustos estéticos, los gustos en la moda fueron cambiando también. Expresiones musicales, por ejemplo, que los padres de esos jóvenes veneraban en otra época, la música clásica, cosas de ese tipo, dieron paso, por ejemplo, a nuevas expresiones musicales, la música rock, el pop, y esas nuevas variantes, por ejemplo, de gustos musicales que fueron muy importantes, digamos, para los jóvenes también en esa transformación de las formas de vida, porque una de las cosas también que ellos buscaban era transformar la vida cotidiana. Es decir, porque la vida de esos padres ellos lo veían como una vida muy rígida, como una vida muy tradicionalista, como una vida que no tenía muchas aperturas para ellos jóvenes. Pero entonces, ¿qué viene pasando, por ejemplo, en la década de los 90, finales del siglo XX y comienzos del nuevo siglo? Nos vamos a encontrar con una nueva realidad. Las aspiraciones, por ejemplo, a cambiar la sociedad fueron perdiendo fuerza. Cae el muro de Berlín, los proyectos socialistas de cambio en la sociedad ya no tienen tanta fuerza, empieza a cobrar mucho auge lo que se empezó a llamar la globalización, el neoliberalismo y el auge de los mercados y la economía de mercado. Entonces, digamos que ocurre todo un proceso mediante el cual las sociedades capitalistas, a través de los mercados, a través del neoliberalismo y a través de esos mecanismos que conocemos recientemente, empezaron a generar, pues digamos, como otro modelo de sociedad, como otro proyecto de sociedad. Una sociedad cada vez más individualista, una sociedad donde de alguna manera se pensaba menos en lo colectivo y más en lo individual, y una sociedad donde cada quien tenía que defenderse a como diera el plan. Cada quien tenía que destacarse, competir y generar relaciones de competitividad en la vida social. Bueno, esa es una parte, por ejemplo, del proceso. Aunque el autor que yo les mencionaba, por ejemplo, ahora, Michel Montessori, teórico, por ejemplo, los nuevos movimientos que se vienen dando entre los jóvenes y en esta nueva sociedad que se viene dando ahora, empieza a plantear tres fenómenos muy importantes que se vienen dando, digamos, también a principios de este siglo y de este nuevo milenio. Él habla de tres fenómenos: el fenómeno del tribalismo, el fenómeno del nomadismo y el fenómeno de los dionisíacos. De lo dionisíaco y del goce, del triunfo del goce y del hedonismo. Voy a, digamos, muy sucintamente a plantear qué significan estos tres fenómenos para que tengamos en cuenta qué es lo que estaría pasando en estos 10 años que llevamos viviendo el nuevo siglo del nuevo milenio. Es decir, en esta década que pasó, estamos ya iniciando una nueva década, estamos en el 2011. Entonces, a ver, tribalismo significa, según este señor Montessori, que los jóvenes hoy, combatiendo un poco ese individualismo que la sociedad de mercado les ha vendido, vienen organizándose en lo que se llaman tribus urbanas. Nuevas expresiones musicales, nuevas expresiones estéticas, una nueva relación con el cuerpo, que les ha permitido entonces configurar microgrupos, unos pequeños grupos, digamos, donde ellos están juntos, conviven juntos y tienen como unas características comunes. Expresiones, por ejemplo, que ustedes conocen de eso, tribus como los góticos, como los skate, como los punkeros, como los rollers, como los emos, como distintas expresiones, por ejemplo, de la vida social que permiten armar estos microgrupos donde los jóvenes encuentran, digamos, una posibilidad de relacionarse con sus pares. ¿A partir de qué? A partir de lo que yo les decía ahora, a partir de compartir un gusto musical, un gusto estético, una moda o una cierta relación con el cuerpo. Esa realidad de las tribus es un asunto que